¿En qué? En la fase terminal, doctora. Pues, en la fase terminal del ciclo cardíaco sí se vería afectado, pero Sí, realmente señora. ustedes, ¿cómo lo verían clínicamente en la fracción de eyección? Recuerdan que ayer hablamos de que la fracción de eyección determinaba qué Sí. tanto porcentaje del volumen de sangre que estaba dentro de los ventrículos Estaría específicamente. disminuida. Disminuir, Exactamente, ajá, exacto. disminuye. Entonces, Menor del 70%, ¿no? ¿Cómo? Menor del 70%, ¿no? No, es Lo no, 45 y ah, 65, lo normal. exactamente, o sea, esperamos que 70 es lo máximo que puede sacar el corazón, o sea, así se contraiga, pues haga una sístole supremamente eficiente, nuestro corazón, nuestro ventrículo izquierdo específicamente, nunca va a sacar el 100% de la sangre que tiene o que ha recogido, llamémoslo así, durante el proceso de la diástole. En la contracción o en la sístole, lo máximo que puede bombear mi corazón o mi pared ventricular es sacarme el 70%, ¿listo? Entonces, por eso se considera que ese es el valor, pues, máximo normal. Lo que dice la compañera es cierto, la fracción de eyección que uno podría pensar que todavía sigue estando en parámetros de normales es más o menos entre 50 a 65%. Ya de ahí para abajo es que uno empieza a pensar que la fracción de eyección cayó. Y cuando cae la fracción de eyección, ahí se los muestra el dibujito, disfunción sistólica. Si por alguna razón, que es lo que vamos a ir viendo estas 2 semanas, mi corazón no es capaz de contraerse adecuadamente o hacer la sístole, pues en ese momento el porcentaje de sangre que debería salir con cada contracción baja. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? La fracción de eyección. Eso se lo reportan en los ecocardiogramas. Y cuando, por ejemplo, un paciente ha sufrido un infarto, uno está muy pendiente de eso, porque eso le indica qué tanto cayó la funcionalidad o la capacidad de contraerse del ventrículo, en la variación en la fracción de eyección. ¿Listo? Entonces, eso es un parámetro en cuanto a la parte de la disfunción sistólica, que es como un subtipo de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál vendría a ser el otro grupo? La disfunción diastólica, que literalmente, pues, es lo contrario, es la incapacidad del corazón para relajarse o para expandirse durante la diástole. Y entonces, obviamente esto hace que vaya a llegar menos sangre, o sea, que se vaya a acumular, digamos así, menos sangre durante la diástole y por lo tanto el resultado final es el mismo. No soy capaz, pues si tengo menos porcentaje de sangre dentro de mi ventrículo, pues no voy a sacar más, o sea, no va a mejorar el gasto cardíaco del paciente. Al contrario, me cae inmediatamente el gasto cardíaco. Entonces, ¿cuándo se podría presentar una disfunción sistólica y cuándo una disfunción diastólica? ¿Ustedes qué creen? Sí, por ejemplo, doctora, para la difusión diastólica, un ejemplo que yo creo sería una insuficiencia, una hipertrofia ventricular izquierda, como la Ujú. fibrosis o hasta pericarditis, creo, ¿no? Entonces tenemos esa situación. Diastólica. La Estenosis. estenosis, muy Estenosis es bien. como esto. Ajá. Entonces, espérese, O ubiquémonos. Arranquemos con una de las dos. Arranquemos primero con la sistólica. La sistólica. Dígame o sea, situaciones en las cuales va a caer ¿la qué? La actividad sistólica o va a generarse una disfunción sistólica. Dilatación de los ventrículos. Ajá, Una Cardiaca hipertrofia capacidad céntrica. dilatada. exactamente, sí. Y la que acabo de mencionar la compañera, la estenosis valvular. ¿Por qué? Porque me genera un estado en el cual es más difícil sacar la sangre. O sea, cualquier situación en la cual el corazón vea disminuida su capacidad para sacar la sangre desde el ventrículo hacia las arterias es una justificación para una disfunción sistólica. Si tengo una estenosis valvular, literalmente la válvula no se abre, pues va a salir menos sangre durante la sístole. ¿Qué pasa en una hipertrofia? Que lo vamos a ir viendo. En la hipertrofia casi siempre cuando estás concéntrica, pues va a generar, no, casi siempre cuando es excéntrica, en este caso, las fibras musculares están tan separadas, tan dilatadas, que pierde la fuerza de contracción. Ustedes recuerdan eso de el mecanismo de Frank Starling, que lo que le dice a uno es que llega un punto en el cual se separan tanto las fibras musculares
que en vez de mejorar la fuerza, terminan es perdiendo esa capacidad de contracción o esa fuerza de contracción. Entonces, esa situación. Ahora, rápidamente miremos la diastólica. La diastólica, una hipertrofia concéntrica, lo que acabamos de decir, si el corazón se vuelve, la pared del corazón se vuelve muy gordita y la cavidad ventricular se disminuye de tamaño, pues obviamente menos sangre va a quedarse acumulada y menos sangre va a poder salir. Otra situación, enfermedades que, como dijo la compañera, fibrosis de la pared cardíaca. Al generarse fibrosis o un estado de amiloidosis, que ustedes saben que es una enfermedad en la cual se genera depósito de amiloide, en esas dos condiciones el músculo cardíaco pierde la capacidad de relajarse o literalmente como de dilatarse y por lo tanto queda en una posición como estrecha, como restringida y no permite que llegue suficiente sangre pues, para dilatar la cavidad. En ese caso consideraríamos que es una disfunción diastólica. ¿Listo? Ahora, cualquiera de esas dos situaciones me puede estimular lo que conocemos como una hipertrofia cardíaca, que ya como alguien lo mencionó, existe la excéntrica y existe la concéntrica, dependiendo de cuál es la situación que se está presentando, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la insuficiencia cardíaca clínicamente se puede manifestar de forma aguda o de forma crónica. Un paciente puede tener cualquiera de estas, disfunción sistólica o disfunción diastólica, y hacer una clínica que sea aguda, que es cuando uno ve al paciente pues edematizado, con dificultad respiratoria, edema pulmonar, cuando lo ve pues que se agudizó la situación, o puede ser un estado crónico, en el cual casi siempre lo que hacen es como edema de miembros inferiores o tos productiva, o sea, síntomas, hallazgos que no son tan exacerbados, que no son como tan marcados, a pesar de que sigue siendo una insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Y entonces, ¿de qué van a depender las manifestaciones de los pacientes en la insuficiencia cardíaca? Van a depender es de cuál de las cavidades cardíacas se está viendo comprometida, si es la izquierda o si es la derecha. Por eso casi siempre podemos decir insuficiencia ventricular izquierda o derecha, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces, esta imagen tiene algo que es muy particular y que ya lo vimos cuando estábamos haciendo el repaso, que era lo que llamábamos que la célula normal del corazón, que aquí está, ustedes ven acá el corazón con sus respectivas cavidades, que cuando hace un estado de adaptación, pues en ese caso hace hipertrofia y por lo tanto aumenta el volumen o el tamaño de sus células, las vuelve mucho más grandes. Y la razón de intentar volverlas más grandes es que sean más funcionales, porque estamos hablando de que el corazón ha entrado en un estado de, pues ha estado en un estado de lesión o un estrés que me lo está generando como esa sobrecarga. Entonces, él hace la hipertrofia, acá la ven, esta era la hipertrofia que me enseñaba su compañero, la hipertrofia concéntrica, que como literalmente el corazón como que aumenta el espesor de las paredes de los ventrículos, miren en lo que queda la luz o las cavidades cardíacas. Comparen estos dos como punticos negros que alcanzan a ver acá contra estos de acá arriba que se supone que es lo normal. Entonces, la hipertrofia cardíaca concéntrica siempre conlleva eso, la disminución de la cavidad cardíaca. Bueno, entonces, esto hasta acá era lo que llamábamos cardiomegalia ayer, que lo vimos, era hasta aquí llevamos cardiomegalia, y si todavía no se me ha lesionado mi célula, tendría la capacidad de revertir. Pero como en la gran mayoría de los pacientes, este proceso se perpetúa, esa hipertrofia o las razones que han conllevado esa hipertrofia se sostienen en el tiempo, entonces en ese momento es que hablábamos que pasábamos al estado de lesión celular reversible. Entonces acá la tienen. Esta es la lesión celular reversible. Así la veo yo en el microscopio. Pero para ustedes que son los que tienen el paciente de al frente, eso implica una insuficiencia cardíaca. Esa habíamos quedado en que en la lesión reversible, las células que estaban en ese proceso perdían un porcentaje de su funcionalidad. Independiente de para qué sirvieran las células, ellas van a perder un porcentaje de su funcionalidad y
No solamente eso, sino que siguen sobreviviendo. Es el paciente con insuficiencia cardíaca. Es el paciente que su corazón tiene o insuficiencia diastólica o sistólica. O no se contrae bien o no se dilata bien. Pero aún las células musculares están vivas. Pero son literalmente insuficientes o no son capaces de cumplir a cabalidad el cometido que tenían. ¿Listo? Cuando un paciente lleva mucho tiempo en un estado de insuficiencia cardíaca, el riesgo es que en algún momento nos cruce hacia la lesión irreversible. Bueno, y ya saben que la lesión irreversible obviamente implica la muerte de la célula y por lo tanto el infarto agudo de miocardio. Bueno, entonces, esto simplemente era para que ustedes recordaran cómo es como el suceso, los pasos que se van cumpliendo en las enfermedades cardíacas. No es que uno súbitamente termine en una de estas, no. Es como un paso de una a otra cuando se van cumpliendo unos tiempos específicos en que el corazón, en que las células cardíacas pueden o no adaptarse o pueden o no sufrir una lesión más grave. Bueno, ahora. En esta imagen vamos a arrancar con la hipertrofia cardíaca. Como vieron en la imagen anterior, la hipertrofia cardíaca era como el primer evento, que es el momento en el cual el corazón va a intentar poner como todas sus capacidades o toda su mecánica posible para tratar de superar ese estrés. ¿Listo? Entonces ya va a tratar de modificarse tanto la célula como el corazón para tratar de sobrepasar ese estrés y retornar hacia la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la hipertrofia cardíaca? Ya sabemos que la hipertrofia implica un aumento en el volumen o en el tamaño de la célula. Y entonces, ¿qué condiciones me la pueden generar? Las que ustedes ven ahí. Estados de hipertensión, enfermedades valvulares o infarto de miocardio, que fue lo que ustedes ya me mencionaron ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es como la condición acá? Que cada una de ellas representa una alteración en uno de dos parámetros, o en la presión o en el volumen de sangre que se está como acumulando en el corazón. Entonces, ¿cómo la hipertensión me genera una hipertrofia cardíaca? Véanlo acá, es una sobrecarga a la depresión. ¿Por qué? Porque literalmente es como si el corazón quisiera sacar la sangre, pero le pusieran ahí un obstáculo que es la hipertensión de ese paciente. Entonces, literalmente al corazón le toca adaptarse, volverse más fuerte, volverse más grande, para con cada latido lograr superar esa hipertensión o esa presión que se le está generando a la salida del flujo de sangre. ¿Listo? La enfermedad valvular, pues en esa sí depende. Depende de qué. Si es una estenosis, entonces es muy similar a la hipertensión. Sería una sobrecarga de presión. Pero cuando es, por ejemplo, una insuficiencia, es una sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en una insuficiencia aórtica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las válvulas aórticas? Ya habíamos quedado que obviamente cuando se va a generar el llenado del ventrículo o la diástole pues del ventrículo, ese cambio en las presiones hace que las válvulas aórticas se cierren. Pero, como estamos hablando de un estado de insuficiencia, esas válvulas no se van a cerrar y por lo tanto la sangre que ya pasó hacia la aorta empieza a devolverse. Por lo tanto, ¿qué le pasa a ese ventrículo? No solamente le está entrando en el proceso de la diástole, le está entrando sangre desde la aorta hacia el ventrículo, sino que le está bajando sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Eso significa una sobrecarga de volumen, que le está llegando más sangre al ventrículo de lo que normalmente le estaba llegando. ¿Listo? Y la última, que sería el infarto de miocardio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el infarto de miocardio? Lo mismo, si hay un área o una región del corazón que ha perdido su función, que se ha muerto por un infarto, el resto del corazón tiene que tratar de
como suplir ese defecto o esa pérdida de la capacidad funcional. Y en ese momento se va a ver sometido a una sobrecarga de volumen, porque tiene un área que no le quiere funcionar, entonces el resto del corazón tiene que tratar de compensar esa lesión o ese daño. ¿Listo? El resultado final de la hipertrofia cardíaca, o por cualquiera de esas tres razones, es lo que ven acá. ¿Aumenta el trabajo del corazón? Sí, claro. Las fibras musculares se estiran, por supuesto, tratando de mejorar la función, por lo que les decía de la ley de Frank-Starling. Y tenemos esto. ¿El corazón aumenta de tamaño? Pues sí, porque todas las células se edematizan o aumentan su volumen. ¿Aumentan la síntesis de proteínas? Obviamente porque necesitamos que sea más fuerte. A mayor número de proteínas va a tener mayor capacidad funcional. ¿Listo? Pero llega una situación y es que esta hipertrofia cardíaca, como ya lo hemos visto desde que hablábamos de la célula en patología general, tiene una condición y es que hay un punto en el cual la célula deja de adaptarse porque ya literalmente pues como que ya no es capaz, cuando la célula sobrepasa su capacidad de adaptación, cruza a lo que llamamos lesión celular. Y eso es lo que están viendo en esta imagen. Hasta aquí, hasta esto rosadito, teníamos solo como la adaptación o la hipertrofia. Pero cuando se supera la capacidad del corazón de hacer hipertrofia y de funcionar más allá de lo que normalmente funcionaba, entro en una disfunción cardíaca. Es decir, inmediatamente me cruzo al grupo de insuficiencia cardíaca, que ya en otras palabras, es la lesión reversible. Bueno, entonces siempre llevamos como esta secuencia de eventos para que lo vayan recordando. Oigo. Una pregunta, ¿qué son los genes fetales? Bueno, ustedes me van a explicar qué son los genes fetales con esta diapositiva. Porque esta diapositiva la tuvieron que haber visto en patología general. Entonces, ¿quién de ustedes recuerda? Profe, pues Aunque esa los... oigo. eso no era como el estímulo que se daba en la célula para que se pudiera dar como la hipertrofia o algo así. De los que vieron patología conmigo, que yo sé que aquí hay varios. Muchachos, estas cosas las tienen que recordar ustedes porque literalmente esa es la base de la patología. Esto es la patología general, o sea, lo que les estoy diciendo molecularmente es la patología general. Entonces, a alguno de los compañeros, los patólogos compañeros míos, les tuvo que haber mencionado esto o les tuvo que haber preguntado esta parte. Y si no, pues a los que yo les di clase deberían saberlo. ¿A qué se refieren esos genes fetales? Profe, no son, o sea, las células del músculo cardíaco pues no se pueden dividir, pero sí se pueden dividir sus componentes, las fibras que los componen. Entonces, he entendido que cuando hay un daño, para ellas volverse, hipertrofiarse y eso, es unos genes que generan nuevas proteínas contráctiles fetales, o sea, como de las que hubo inicialmente. Exactamente. ¿Sí les quedó claro lo que el compañero les acaba de decir? Sí, profe. Ajá. Lo que se necesita es eso, que el corazón sea mucho más eficiente. Y como normalmente nuestro corazón no tiene, nuestras fibras musculares no tienen esa capacidad de volverse a sintetizar ni de entrar en ciclo celular, entonces ellas tienen que hacer ese cambio en el tipo de proteínas que manejan. Entonces dejan de manejar las proteínas normales, que normalmente es lo que conocemos como miosina, y tratan de cambiarse hacia proteínas fetales, que las proteínas fetales les generan esto que ven acá abajo, mejor rendimiento y, digamos así, toleran mejor la disminución en los niveles de oxígeno. Entonces, esa es la función, lo que les dice el compañero. Ese cambio en el tipo de genes pues maduros hacia genes fetales o embrionarios trata desde que la célula produzca proteínas que impliquen un mejor rendimiento cardíaco o una mejor funcionalidad, pero necesitando menos cantidad de oxígeno.
porque si se sostiene con la misma, digamos, con los mismos genes o con las mismas proteínas que ella siempre ha manejado, pues se va a agotar mucho más rápido, por lo que ya les dijo el compañero. Es un órgano y por lo tanto son unas células que se lesionan con cualquier cosa. Las células del corazón son supremamente sensibles a cualquier disminución de oxígeno, a cualquier sobrecarga. Inmediatamente la respuesta es tratar de lesionarse de forma irreversible. Entonces, esto lo hacen es para eso, para tratar de ganar mejor función sin llegarse a ver afectadas o sin llegarse a ver dañadas. Bueno, ahora, ¿qué tienen en esta imagen? En esta imagen tenemos hipertrofia ventricular, ahí la están viendo. Lo que pasa es que en esa imagen tenemos, digamos así, los dos tipos de hipertrofia que existen. Entonces, acá en la primera imagen, en la A, pues tienen un corazón, ustedes lo ven, con una hipertrofia que casi siempre es una hipertrofia concéntrica. Si ustedes ven, esa pared se ve supremamente como gruesa, se ve como mucho más amplia de lo que normalmente, del espesor que ayer habíamos quedado que debe tener normalmente tanto la pared ventricular como el tabique interventricular. En la imagen de la B, lo que están viendo son esos dos estados de hipertrofia. Digamos que en estas tres que tenemos acá, en estos tres cortes del corazón, este del centro es el corte normal. Este lo consideramos que es un estado normal. Este de acá lo consideramos que es un estado de hipertrofia, pero concéntrica. ¿Por qué? Porque el corazón, cada una de sus fibras musculares, cada uno de sus miocitos va a aumentarse de tamaño, va a hacer ese cambio en las proteínas, en los genes embrionarios, para ser más fuerte, y obviamente eso es muy bueno, pero vean esta repercusión, lo que les decía, en este pequeño espaciecito queda toda la sangre que tenía que entrar al corazón. Acá es más grande y acá es más pequeño. La principal repercusión de la hipertrofia concéntrica es eso, que la cavidad o el espacio pues ventricular va a disminuir y por lo tanto va a haber menor capacidad para llenarse con sangre. Aunque la fuerza mejora, ese es su problema. ¿Listo? Miren ahora la contraria, esta de acá. En esta que tenemos un estado en el cual también lo consideramos hipertrofia. Eso que ven ahí también es hipertrofia. Y uno dice, pero yo no veo que el espesor de la pared sea más grueso. No es más grueso, pero en una de las primeras diapositivas de ayer habíamos visto que puede ser o por hipertrofia o por dilatación. Una cardiomegalia puede ya darse por hipertrofia o por dilatación. Y esta es la dilatación. Si ustedes ven, miren esta cavidad como es de inmensa. Aquí pues problemas que uno diga, no, es que no va a haber suficiente sangre. No, para nada. Eso está lleno de sangre porque es inmensa. ¿Cuál sería el problema de esta situación? De esta de la derecha. ¿Cuál? Ajá. Fuerza para contraerse. Él lo acaba de decir. El problema de esta es que, aunque se llena muy bien de sangre, contraiga pues esas fibras. Si esas fibras musculares ya están literalmente casi que separadas unas de otras, la fuerza de contracción de este ventrículo es muy, muy baja. Por eso se considera que esta de acá es como la repercusión de todas esas condiciones que me generaban una sobrecarga de presión. Por lo tanto, esta es la repercusión de la estenosis valvular. Esta es la repercusión de la hipertensión arterial. En cambio, esta de acá se considera que es la repercusión de la sobrecarga de volumen. Bueno, sobrecarga de volumen, ¿en qué caso? Insuficiencia valvular. O habíamos quedado en los estados en los cuales se genera un depósito de amiloide o alteraciones del tejido conectivo. Cualquiera de esas cosas me generan este segundo estado. Entonces ya saben, acá es depresión y acá es sobrecarga de volumen. Obviamente acá mejora la fuerza, acá empeora la fuerza, pero acá no se llena la cavidad, pues no hay cómo, porque es que casi que no tiene ni cavidad. En cambio acá sí hay muchísima sangre. Bueno, hasta ahí vamos claros.
¿Cuál Profe, es la una pregunta. Oigo. ¿Cómo se vería morfológicamente una hipertrofia excéntrica? Es esa que estás viendo acá. Esto es una hipertrofia excéntrica. Ay, como esta no era la dilatada, ya cuando es fase de dilatación. No es que sea como fase de dilatación, los dos son estados de hipertrofia, solamente que esta es hipertrofia concéntrica porque es hacia adentro, pero esta es la hipertrofia excéntrica porque lo que se genera no es realmente como un engrosamiento de las fibras, sino como una separación entre ellas, que el resultado final es que igual el corazón va a aumentar de tamaño. Entonces, como el corazón finalmente aumenta de tamaño, a las dos las consideramos estados de hipertrofia, solamente que esta es la concéntrica y esta vendría a ser la excéntrica por dilatación de la cavidad. Bueno, profe, gracias. Listo. Ahora, aquí tienen una situación que les están diciendo. Insuficiencia anterógrada y retrógrada. Entonces, tienen que tener varios conceptos claros. Lo primero es cuál es el ventrículo que es insuficiente. Es diferente que el ventrículo que no le funciona a uno sea el derecho, a que el ventrículo que no me funcione sea el izquierdo. Porque así como le hemos venido hablando estas 2 últimas semanas, cada uno de ellos bombea sangre hacia sitios diferentes. Entonces, los órganos que se van a ver afectados y que van a dar la manifestación clínica en los estados de insuficiencia van a depender es de hacia dónde iba la sangre y desde dónde venía la sangre. ¿Listo? Entonces, a eso le llamamos insuficiencia anterógrada e insuficiencia retrógrada. Insuficiencia anterógrada quiere decir, literalmente, se los digo así, cuáles son los órganos a los que tenía que llegar la sangre y no llegó. Eso es insuficiencia anterógrada. E insuficiencia retrógrada quiere decir, cuáles son esos órganos de los cuales venía la sangre hacia el corazón y o llegó en forma excesiva o no llegó. ¿Listo? Entonces a eso nos referimos con insuficiencia anterógrada y retrógrada. Siendo más claros, ¿qué está literalmente si es el ventrículo izquierdo? Y yo les pregunto, ¿cuáles son los hallazgos de insuficiencia anterógrada en el ventrículo izquierdo? Lo que ustedes tienen que pensar es, mi ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde bombea la sangre? Entonces la bombea hacia el cuerpo. Entonces la manifestación es sistémica. Y si yo le pregunto, ¿cuáles son las manifestaciones retrógradas de la insuficiencia del ventrículo izquierdo? Entonces usted dice, mi ventrículo izquierdo, ¿de dónde era que le estaba llegando la sangre? O sea, hacia atrás, ¿quién venía? Hacia atrás, obviamente, viene del pulmón. Entonces, los hallazgos retrógrados van hacia el pulmón y los hallazgos anterógrados van hacia el cuerpo. Bueno, vamos a verlo un poco más puntual. Empecemos por la insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, ¿qué situaciones? Bueno, ahí están en el dibujito. Esas son las situaciones que le generan a uno insuficiencia del ventrículo izquierdo. Un infarto, una cardiopatía isquémica, obviamente, ya les dije, el paciente se infarta y queda con un daño, entonces insuficiencia. La hipertensión, ya lo habíamos mencionado. Valvulopatías, ya lo habíamos mencionado. Y unas son las miocardiopatías. Las miocardiopatías literalmente son entidades de carácter congénito que las mencionaremos en 8 días. Entonces, por ahora simplemente sepan que las miocardiopatías son enfermedades congénitas del corazón. Bueno, todas estas condiciones tienen la situación de que me generan una insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, vamos a ver. La insuficiencia del ventrículo izquierdo igual puede ser por 2 situaciones. Sistólica, pues que él no es capaz de bombear la suficiente sangre, o diastólica, en el caso de que no se relaja. Habíamos quedado que era la hipertrofia concéntrica, que no es capaz como de aumentar el tamaño de la cavidad. Pero más importante que eso es saber cuáles son las manifestaciones, porque es que uno solamente examinando al paciente, uno debería saber qué tipo de insuficiencia tiene, cuál es el daño que tiene el paciente. Entonces, les pregunto, ¿cuáles creen que sean los hallazgos de insuficiencia arterial, o sea, los hallazgos
anterógrados de una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Profe, la falta de aire como la disnea, Síncope. 2, Más. pero solo pues cuando están haciendo ejercicio, ¿no, profe? Pero la falta de aire no sería anterógrado. Los síncopes. No es retrógrada. Síncope. Sí, la ortopnea, todo lo que son los... Anterógrado sería síncope y edemas de miembros No se inferiores, escucha. fatiga. Entonces vamos a ver la situación. Miren, piénsenlo así como, o sea, es que yo no sé, yo me lo imagino, entonces imagínenselo ustedes también por allá. Piensen en su corazón. Y entonces uno le dice, bueno, mi corazón, mi ventrículo izquierdo va a fallar. Y obviamente la insuficiencia cardíaca implica es que cae la fracción de eyección, que no va a bombear suficiente sangre. Entonces, piénsenlo así. Mi ventrículo izquierdo no va a ser capaz de bombear suficiente sangre. ¿Hacia dónde bombearía la sangre? Pues hacia el cuerpo, porque él sale hacia la aorta y la aorta sigue con todas sus ramas hacia todo el cuerpo. Entonces, ¿cuáles serían los hallazgos de insuficiencia ventricular izquierda? Es decir, de que mi ventrículo izquierdo no sea capaz de mandar la sangre suficiente hacia el resto hacia la aorta y hacia todo el resto de vasos. ¿Cuál sería esa clínica? Sería pues, lo que está. Síncope. Los síncopes. La disnea de esfuerzo, la ortornea, La hipoperfusión. La disnea sería Esos son retrógrada. los síntomas, son los... Entonces, Profe, perdón, una pregunta. ¿Anterógrado o retrógrado? Ahora escuché muy bien. anterógrado. O sea, por ahora solamente díganme en esto. O sea, piénsenlo así. Piensen en su corazoncito. El corazoncito, el ventrículo izquierdo, que es el que tiene que cumplir la función de mandar la sangre oxigenada por la aorta y por todo el cuerpo, no quiere sacar toda la sangre. Entonces, hacia la periferia, ¿qué es lo que uno vería? Profe, una pregunta si yo estoy entendiendo. Usted está hablando de Emma, profe. síncopes. Esos son Espérame, digo que es que no síntomas. alcanzo a escucharlos a todos. No importa. Díganme síntomas, signos, lo que O quieran. hallazgos. Exacto. Dejémoslo en ese término. Vengan, muchachos. Los Dejémoslo hallazgos. en el término en hallazgos que se van a encontrar en un paciente cuando lo llamamos nosotros así. Tiene insuficiencia ventricular izquierda, entonces los hallazgos anterógrados. Pero interprétenlo como, ¿qué pasa si no sale la sangre hacia la aorta? ¿Cómo Profe, es una ustedes eso? estenosis. Yo creo que hay una estenosis valvular. No, porque la estenosis sería la causa, No. sería Sí. síncope, dolor Es un torácico. hallazgo, no. La Sí, estenosis es un síncope, hallazgo. cianosis, hipoperfusión, edemas. Diagnóstico, esos son los síntomas. Como la ortopnea, la disnea paroxística nocturna son Pero eso síntomas. sería retrógrado. Esa Entonces- ortonea y disnea paroxística sería retrógrado. Entonces vamos a verlo así. O sea, tienen razón en varias cosas. La primera, obviamente si una de las razones por las cuales el ventrículo izquierdo no saca sangre, una razón es que haya una estenosis. Ahí les están diciendo valvulopatías. Entonces, en ese lado, digamos que tienen razón. Algo por lo cual mi corazón no saca sangre del ventrículo izquierdo es una estenosis aórtica. Pero cuando yo les digo manifestaciones, quiero decirles, o sea, piensen, por ejemplo, en su abuelito y supongamos que su abuelito tiene insuficiencia ventricular izquierda. Usted, ¿qué tiene él clínicamente? ¿Qué manifestaciones, qué signos y síntomas le dicen a usted para que usted diga, mi abuelito tiene insuficiencia ventricular izquierda? Y esos son los hallazgos anterógrados. Alguien ya los mencionó. Y ¿Están dijo, hipertrofiados? ¿Están hipertrofiados? no, y dijo cianosis, dijo hipoperfusión, exactamente, o sea. Miembros inferiores. No hay suficiente que llegue a los órganos, por lo tanto, pues no hay una buena perfusión. Es una de las causas por las manifestaciones que hay cianosis. La persona que acaba de hablar, que hable un poquito más duro, que tiene la respuesta. Entonces, para que les quede claro a todos. Lo que yo digo que es, ¿sí me escuchas, profe? Sí, ahí sí te oigo. Ya, entonces, lo que hay es, o sea,
si mi corazón no puede, digamos, llevar sangre al resto de mis órganos, lo primero que va a haber es que no hay una buena perfusión, o sea, mis órganos no van a recibir, pues, digamos, células oxigenadas, pues no va a recibir. Entonces, lo que yo veo es que vamos a ver una marcación, una cianosis, pues porque no hay una buena perfusión. Exactamente. Entonces, piénsenlo así. Literalmente, mi corazón, en mi ventrículo izquierdo, le pasa sangre oxigenada a la aorta para que la aorta, por todas las ramificaciones que ustedes ya se saben, la lleve la sangre oxigenada hasta los capilares y que en los capilares se dé el intercambio gaseoso. Si mi corazón no le quiere pasar la sangre a la aorta, entonces no tengo suficiente sangre oxigenada que llegue hacia las partes distales de mi cuerpo. Entonces voy a tener cianosis, voy a tener un llenado capilar tardío, puedo tener estados digamos así, de inconsciencia o de letargo, porque no le está llegando suficiente oxígeno a mi cerebro. Entonces, literalmente, los hallazgos anterógrados de la insuficiencia ventricular izquierda son todos por hipoperfusión de los tejidos. Cualquier hipoperfusión a cualquier órgano, esa es la marca, porque literalmente le estoy diciendo, no sale la sangre del corazón hacia la aorta. Entonces ahora vamos de para atrás. Literalmente retrógrado significa de para atrás. Entonces, como retroceder. Entonces, la sangre no quiere salir desde mi ventrículo hacia mi aorta y cumplir su función normal, que es oxigenarme los tejidos. Entonces, literalmente esa sangre no es que se quede ahí. Ella dice, bueno, ¿y yo qué hago? Entonces arranca de para atrás. Literalmente la sangre que no me quiere salir hacia adelante, hacia la aorta, pues le toca echar de para atrás. Y eso es lo que me da las manifestaciones retrógradas. Entonces, ¿quién viene a estar hacia atrás? Y por lo tanto, ¿cuáles son las manifestaciones retrógradas de la insuficiencia ventricular izquierda? Hacia el pulmón, entonces sería Sí. ortonea, Erectores treponea, finos. Estertores finos. Disnea paroxística nocturna. Sí. Exactamente, ahí sí están todos en lo que es. Esas serían las manifestaciones. Aquí esta imagencita, este corte histológico, lo que les está mostrando es edema pulmonar. Literalmente esa sobrecarga de volumen, esa sobrecarga de sangre, si no va hacia adelante a la aorta, pues entonces ya dicen, no, entonces me devuelvo. Si no me quieren adelante, pues yo me voy de para atrás. Literalmente arranca a coger hacia atrás. ¿Y quién tengo atrás? Aurícula izquierda. De la aurícula izquierda se devuelve por las venas pulmonares y a quién le llega al pulmón. Entonces el pulmón se va a llenar de puro líquido, de pura sangre, y me hace todo lo que ustedes acaban de decir. Estertores, edema, ortopnea, disnea paroxística nocturna, todo lo que ustedes acaban de decir. Eso es correcto, ¿listo? Entonces por ahí vamos muy bien. Ahora vamos a dejar al ventrículo izquierdo y vamos a pasar al lado derecho. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha? Insuficiencia Insuficiencia izquierda. Insuficiencia cardíaca izquierda. Exactamente. La principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Y por qué? Porque les acaban de decir que si se dañan el corazón por el lado izquierdo, eso empieza a devolverse y en algún momento va a terminar afectándome la circulación del lado derecho de mi corazón. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Arranquemos con las anterógradas de la insuficiencia cardíaca derecha. Hipertensión pulmonar. Cor pulmonar. ascitis, Anterógradas. Pero Ajá. Entonces volvemos a lo mismo. Alguien había dicho, si es el ventrículo izquierdo y entonces anterógrado hipoxia. implica hipoxia de los tejidos, es decir, de todos los tejidos del cuerpo, porque la aorta lleva sangre a todos los tejidos del cuerpo. Y si yo les estoy diciendo que es el ventrículo izquierdo, entonces vendría a ser hipoxia ¿de quién? El pulmón. Exactamente. No estás corriendo la sangre hacia adelante del ventrículo izquierdo. ¿Y quién viene adelante del ventrículo? Pues viene la arteria pulmonar, entonces no está llegando sangre hacia los pulmones para que se dé el intercambio gaseoso. ¿Listo? Ahora sí, eso es lo anterogrado porque hacia adelante solo está el pulmón. Entonces, pues, o es el pulmón o es el pulmón, no hay más. Pero hacia atrás, ¿quiénes vienen?
De lo retrógrado, ahí sí díganme lo que acabaron de decir. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hepatomegalia. Ujú, Así. ujú. Edema de miembros inferiores. Exactamente, todo lo que acaban de decir es correcto. Ahí esas sí son las manifestaciones, porque uno dice, pero entonces, bueno, el ventrículo derecho no funciona. Y la manifestación retrógrada es que la sangre, si no va para adelante, va para atrás. ¿Quién viene detrás? La aurícula derecha. ¿Quién viene detrás? Cavas. Entonces, ¿quiénes se van a llenar de sangre? De esa sangre que está como retrocediendo. Pues todos los órganos, porque la cava, tanto la superior como la inferior, recogen la sangre de todo el cuerpo. Entonces, todas las manifestaciones que ustedes acaban de decir son correctas en Claro. cuanto a los hallazgos retrógrados. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el dibujito. ¿Qué tienen en esta imagen? Tienen que existen varias alteraciones vasculares, que el resultado final, lo que les había dicho, miocardiopatías, que casi siempre son congénitas, entonces déjenlas quietas porque las trataremos dentro de 8 días, cardiopatía isquémica, que es infarto, valvulopatías, hipertensión, me van a generar una alteración en el funcionamiento cardíaco. Entonces van a alterar todo, la contracción, la dilatación, la precarga, la poscarga, todos estos hallazgos. Y eso va a conllevar finalmente a una disminución del gasto cardíaco, a disminuir la cantidad de sangre que mi corazón es capaz de bombear. Entonces, ¿de qué dependemos? Esa insuficiencia depende si es derecha o si es izquierda. Y ahí está todo lo que ustedes me acabaron de decir. La disnea, la cianosis, los mareos, la ingurgitación yugular, el edema, todo eso es lo que ustedes me acaban de decir, pero pues ya entendiéndolo claramente. ¿Listo? Esta yo nunca se las pregunto porque eso se los preguntará por allá en medicina interna y es simplemente que la insuficiencia cardíaca pues tiene ciertos criterios que se consideran que son los criterios de Framingham. Entonces tiene que cumplirse ciertos criterios pues para que uno se diga sí, si tiene insuficiencia cardíaca o piense en otra entidad, pero simplemente como para que tengan la noción de que eso existe, de que existen unos criterios que le dicen a uno si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. Pero no lo aprendan porque eso no es conmigo. Bueno, entonces, venga, yo miro acá. Ah, bueno, acá. Ahora sí, ¿cómo diagnostica uno a ese paciente? Pues depende de lo que tenga, ¿cierto? Cada uno de estos exámenes lo que me va a decir es qué tipo de lesiones se pueden estar presentando. La insuficiencia cardíaca, obviamente, como el corazón se está llenando y se contrae de forma irregular, puede asociarse con estados de arritmias, entonces, pues obviamente el electrocardiograma me los podría detectar. En los rayos X, uno que puede ver esa cardiomegalia, ese aumento en el tamaño del corazón. Y adicionalmente, pues puede ver hallazgos como derrame pleural, como edema pulmonar, como hallazgos pues como pulmonares que le indiquen que está generándose una sobrecarga. ¿Listo? En sí, ¿cuál es el método diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? O sea, el convincente claro y claro y claro. Ecocardiograma. El ecocardiograma literalmente le dice a uno cómo está funcionando el corazón y literalmente es como una imagen de cómo está el corazón, cómo están sus cavidades, cuál es la fracción de eyección, le dice todo lo que uno necesita saber de la anatomía y de la función, la funcionalidad del corazón. Entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, uno le pide este estudio para corroborar el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico que uno tiene. Bueno, entonces, dejemos a la insuficiencia quietecita y miremos una parte, que es la cardiopatía hipertensiva. Entonces, nuevamente la cardiopatía hipertensiva se considera que es una situación en la cual el corazón se ha visto como sometido a una sobrecarga o a un incremento en las demandas funcionales. Y se parece mucho a lo que ya acabamos de ver. ¿De qué va a depender como los hallazgos? De si es el lado derecho o si es el lado izquierdo. Por eso lo llamamos cardiopatía hipertensiva sistémica, que obviamente nos hablaría de todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo del corazón, y cardiopatía hipertensiva pulmonar, que nos hablaría del lado derecho. Bueno, entonces, en la cardiopatía hipertensiva sistémica, que se considera pues que es la izquierda,
Estamos hablando que en esta condición, obviamente por llamarse hipertensiva, pues es la hipertensión la que está generando los daños. Entonces, como ven en esa imagen A, lo que tenemos en este caso es que el corazón va a ser una hipertrofia, pero va a ser una hipertrofia casi siempre concéntrica. Ustedes ven que el espesor de esa pared ventricular, de la pared libre del ventrículo y del tabique interventricular ha aumentado de tamaño. ¿Listo? En cambio, por el otro lado, cuando es cardiopatía hipertensiva pulmonar, cuando lo que el paciente tiene es una hipertensión pulmonar, en ese caso se considera pues que la lesión va a ser es del ventrículo derecho y casi siempre por ser una sobrecarga en ese componente, el tipo de hipertrofia que vamos a ver es lo que decía la compañera, casi siempre es una hipertrofia que va a ser excéntrica o dilatada, como la que ustedes ven acá. Este vendría a ser el ventrículo derecho con la hipertrofia excéntrica o dilatada. En fin, el corazón está hipertrófico o hay una cardiomegalia, pero acá el problema es que esta cavidad aumentó de tamaño o se dilató. En cambio, en la sistémica, la marca de la hipertensión sistémica es que el ventrículo va a aumentar su espesor de la pared y por lo tanto genera una hipertrofia concéntrica. Eso con todas las repercusiones de los mismos hallazgos clínicos que ya acabamos de mencionar. Solamente es para que lo recuerden que hay una entidad en la cual no son ni valvulopatías, ni insuficiencias, ni estenosis, ni amiloidosis, ni nada de eso, sino que hay una entidad en la cual solo la hipertensión, ya sea o pues aórtica, que sería la sistémica, o pulmonar, me va a generar estos dos hallazgos, que el resultado final es la misma insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces acá simplemente están viendo esa hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Ayer habíamos quedado que tenía como un espesor particular. ¿Cuánto habíamos quedado que era ese espesor? Profe, el espesor del grosor de la pared normal en el ventrículo derecho es de 0,3 a 0,5. Si está un poco aumentado el grosor, diríamos que era una hipertrofia, ¿no? Ajá, y el del ventrículo izquierdo. Esta imagen es de un ventrículo izquierdo. Ajá. ¿Cuál era el valor normal? De 1.3 a 1.5 centímetros el grosor. Ajá, exactamente. Y miren esta reglita. Pues no sé, no será la imagen más bonita del mundo, pero acá logran ver que ya lleva como 2.3, 2.4 centímetros. Esto es una hipertrofia. Esa pared, ese espesor de la pared del ventrículo izquierdo ha aumentado en relación a los parámetros de normalidad. Y véanla acá nuevamente. Vean cómo quedó el espesor de esta pared y por lo tanto a lo que se redujo la cavidad ventricular o el espacio donde debería estar mi sangre. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos a tocar las cardiopatías valvulares. Ya saben que uno puede tener o estenosis o insuficiencia de cualquiera de las válvulas, pues porque sí. Entonces, la estenosis implica es una lesión para la apertura de esa válvula. Literalmente, cuando en el ciclo cardíaco le tocaba abrirse a esa válvula, ella no fue capaz de abrirse por completo y por lo tanto esa situación de estenosis impide el flujo anterógrado, es decir, impide que la sangre corra hacia adelante. ¿Hacia adelante de quién? Pues depende de la válvula. Si estamos, por ejemplo, hablando de una estenosis mitral, entonces, ¿hacia dónde sería el daño? ¿La izquierda? Ventrículo izquierdo. Exactamente, ventrículo izquierdo. Si estamos hablando de una estenosis aórtica, ¿hacia dónde sería el problema? ¿O hacia dónde no correría ese flujo? Hacia el sistema, Exacto, hacia la aorta. Entonces, ¿de quién depende como el sitio a donde no va a llegar la sangre? Pues de la válvula que se vea afectada. ¿Qué pasa al contrario en la insuficiencia? En la insuficiencia es un problema para el cierre de las válvulas. Literalmente, en el momento del ciclo cardíaco que les correspondía cerrarse, pues ellas no se cierran por completo y por lo tanto esto lo que hace es favorecer el flujo retrógrado de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre
que estaba en una localización, ya sea en las estructuras vasculares o a nivel, por ejemplo, de los ventrículos, empieza a devolverse. Entonces, lo mismo. En la insuficiencia mitral, hacia dónde se está devolviendo o hacia dónde se favorece ese flujo retrógrado. El pulmón. Pulmón. Antes del pulmón. Hacia la aurícula. Exactamente, hacia la aurícula derecha. Y la insuficiencia aórtica, esta sí me genera un aumento del volumen o un flujo retrógrado hacia el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, existen muchas causas, pues, para que uno tenga algún tipo de estas lesiones, para que tenga estenosis, insuficiencia, bueno, cualquiera de estas, que son todas las que ustedes ven acá. Pero entonces hay una condición particular, y es que miren, esta, que es la estenosis mitral, la única razón para que uno, pues, si ustedes miran esta cantidad de explicaciones y de razones, pues son muchas, pero específicamente en la estenosis mitral, la causa siempre es una cardiopatía reumática. Bueno, y entonces de pronto alguno de ustedes recuerda cómo funciona esa cardiopatía reumática. ¿No es el endurecimiento de las válvulas? Profe, yo diría que en cuanto a la inflamación, una enfermedad inflamatoria puede ser multisistémica, ¿no? O algo inmunológico, que sea mediado inmunológicamente. Y que, o sea, entonces recordemos una cosa, la cardiopatía reumática hace referencia a lo que llamamos como fiebre reumática. Y entonces, ¿quién genera la fiebre reumática? ¿Por una inflamación, profe? Sí, pero ¿qué infección la genera? ¿Un estreptococo, profe? Estreptococo del grupo A. Ella es la causante de la fiebre reumática. Entonces, se considera que casi siempre es un paciente que tiene faringitis o una amigdalitis por estreptococo del grupo A. Y entonces, ¿qué se supone si a ustedes les preguntan, como los médicos de cualquier paciente, de un niño que tuvo faringitis y terminó con un daño en la válvula, una estenosis mitral? Si la mamá le pregunta, ¿pero y qué tenía que ver la faringe con la válvula cardíaca de mi hijo? ¿Cuál es la explicación? Colonizó la válvula. La estenosis, profe, la estenosis mitral. La faringitis. Entonces, en este caso tienen que recordar algo que es muy importante, y es la situación que no es que se colonice, muchas personas piensan eso, que es que el estreptococo va y daña literalmente las válvulas cardíacas, pero eso no funciona así, porque cuando ustedes dicen reumática, hacen referencia a algo que se considera que es de características inmunológicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Literalmente, el estreptococo, específicamente del grupo A, tiene unos antígenos en su superficie que son muy similares a los antígenos que tienen nuestras válvulas cardíacas. Bueno, entonces resulta que mi sistema inmunológico es muy bonito y él va a intentar defenderme. Entonces va y me defiende y acaba con la bacteria, acaba con el estreptococo, porque le detectó esos antígenos. Entonces él dice, vamos contra él, y van y lo atacan. Pero como hay una similitud entre los antígenos del estreptococo y de la válvula, mi sistema inmunológico se confunde y dice, yo voy a ir a atacar, y no se da cuenta de que terminó lesionándome a algo que era mío, mi válvula cardíaca. Entonces ahí está la situación con la fiebre reumática o la cardiopatía reumática. Es un daño valvular, en este caso estamos hablando específicamente de estenosis mitral, pero si ustedes lo ven, mire que puede generar cualquier cosa. Miren, acá también está cardiopatía reumática en la estenosis aórtica, cardiopatía reumática en la insuficiencia aórtica, y por acá no lo alcanzo a ver, pero en general él puede causar cualquier tipo de valvulopatía. La condición es esa, que comparten antígenos y por lo tanto el sistema inmunológico se confunde y no sabe o no se da cuenta de que está terminando por atacarme a mí. Resulta que la fiebre reumática no es que el paciente tenga faringitis y ya tiene fiebre reumática, no.
eso se demora un tiempo. ¿Y ustedes por qué creen que se demora un tiempo? Literalmente le da la amigdalitis, la faringitis, y un tiempo después, casi siempre semanas, hasta un mes después, es que el paciente empieza a tener la valvulopatía. ¿Por qué creen que se presenta un tiempo después? Porque, profe, Por es el la, mecanismo de es la hipersensibilidad. respuesta. Esperen que es que no le escucho a ninguno de los dos. Cualquiera de los dos. Hable, compañero, y yo después doy la mía. Vale, bien. Por el tipo de respuesta de hipersensibilidad, ¿Cómo funcionaría entonces? por la medida por la hipersensibilidad tipo 4. Profe, la que yo opino. Yo opino Ujú, que esto es una respuesta inmunitaria, profe, pues del anfitrión, ¿no? Ya que ujú, los antígenos estreptococos del grupo A, ellos ujú, representan lo que usted hablaba mucho de la reactividad cruzada con las ujú, proteínas. Y ahí ujú. vemos que los linfocitos de T, CD4, ellos van en contra de las proteínas de los estreptococos, por eso pueden reconocer y se da después pues esta respuesta, o no sé Ujú. si me entendió. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es por anticuerpos IgM, que son los Ujú, por la formación o producción de los IgG y por eso se da de forma tardía. ujú. Esa es la respuesta. Esa es la situación. El problema es que frente a los antígenos, lo normal es que mi cuerpo va a formar anticuerpos. ¿Listo? Entonces, llego y me infecto por una faringitis por estreptococo del grupo A. Entonces, de aquí a que mi cuerpo dice, y mi sistema inmunológico, que en ese caso sería el humoral, dice, ay, venga, este antígeno, voy corriendo y activo mis plasmocitos y produzco los anticuerpos y estoy listo para combatir. De aquí a que pasa todo eso, a que se producen las inmunoglobulinas, pues el paciente literalmente ya se curó de la faringitis. Por eso es que le da la faringitis, uno se la trata y al tiempito después es que ya le resulta a uno con la valvulopatía. ¿Por qué? Porque hay que Profe, esperar a que se dé la memoria y la especificidad del sistema inmunológico. Oigo. profe, es que yo había leído era que la estenosis tiende a presentarse más que todo en años, o sea, como 10 años después de que haya tenido la persona el contacto con el estreptococo. ¿Y cuál sería el problema ahí? Entonces, digamos que no sería que presente la estenosis como al poquito tiempo, sino los años, pues no sé, profe, o sea, según lo que yo leí es. Lo que les digo, o sea, es que no es que inmediatamente se vaya a presentar el daño y ya se va a presentar la estenosis. Obviamente es un daño que se presenta a largo tiempo, pero la manifestación inicial sí la pueden hacer a los meses. Obviamente la estenosis, pues es que una estenosis implica que la válvula no se quiere abrir. La cardiopatía o la valvulopatía inicial empieza, o el daño de la válvula arranca en las primeras semanas o en los primeros meses, pero ya la estenosis completa, pues que literalmente uno le tengan que hacer el recambio valvular o algo, sí demoraría un tiempo más, porque demora que se sigan produciendo los anticuerpos y que se siga generando ese daño directo a las válvulas, pero igual el hecho de que ya estén los anticuerpos formados indica que ya es un daño progresivo, que ya independiente de que sea un tiempo corto o un tiempo largo, ya el daño se va a presentar, porque ya tiene esa susceptibilidad o esa formación de anticuerpos, ¿listo? Pero sí, o sea, ya en sí la estenosis completa, pues que requiere el recambio, sí necesitaría pues obviamente un tiempo más prolongado. ¿Alguien iba a hablar? ¿Diana? Sí, profe. Profe, es que Ujú. entonces yo ya quedé confundida porque usted me habla acá, la niña ahora habló sobre la activación, ¿no? De los Profe, si anticuerpos. está hablando no se escucha. ¿No se Yo, escucha? yo sí oigo. Sí, entonces, como dijo ahorita mi compañero, por la hipersensibilidad tipo 4 de la respuesta de la reactividad cruzada, ¿no es eso, profe? Porque ahí yo Pero pensé que tienen que recordar una cosa y es que una compañera les dijo que la razón para que se genere esto son los anticuerpos. los neutrófilos Y, más. no, los anticuerpos, Los anticuerpos. anticuerpos, sí, señora. Los que Ajá, activa el y complemento, pues. exacto. Y ellos no tienen nada que ver con la hipersensibilidad tipo 4. Bueno, Pero ellos entonces por eso, reclutan. ¿reclutan qué? Ellos reclutan las células portadoras, profe, como pues los neutrófilos y los macrófagos. O sea,
Los T no son los que producen anticuerpos, son los B, entonces no sería la hipersensibilidad tipo 4. Exactamente, la hipersensibilidad tipo 4 está mediada por los linfocitos T, pero como esta entidad es mediada por anticuerpos, por lo tanto no pertenece a la hipersensibilidad tipo 4, ¿listo? Más fácilmente podría pertenecer a la hipersensibilidad tipo 2, que esa sí es mediada por anticuerpos, ¿listo? Porque los que lo producen son las células plasmáticas. Bueno, entonces, esa es una condición particular y que puede generar cualquier tipo de daño. Entonces, venga, les muestro la imagen específicamente esa. Es esta que están viendo acá. Ahí ven la cardiopatía reumática, ven el microorganismo que la está generando y ven la estenosis de la válvula mitral. Es lo que le decía la compañera. O sea, para que se genere ya este daño, esto es una estenosis. Literalmente, vean este rotico de acá. Por aquí es que si acaso va a intentar pasar algo de flujo sanguíneo. Entonces, para que se genere ya este daño tan grande, pues sí tiene que pasar un buen tiempo, unos cuantos añitos. Pero el daño arranca desde que se empezaron a formar los anticuerpos. Desde que el paciente ya forma anticuerpos que van a hacer esa reacción cruzada, se empieza a generar la lesión de la válvula. Ya para llegar a este estadio tan avanzado, pues obviamente sí ya el tiempo puede variar. Hay una condición particular y es que existe esa estructura que ven acá que se llama cuerpos de Ascoff, que literalmente es como la marca histológica de la cardiopatía reumática. Bueno, entonces literalmente lo que es eso es una cantidad de células, casi siempre células inflamatorias mononucleares, que se están como agrupando en medio de las fibras. O sea, en este caso, este cuerpo de Ascoff lo están viendo en medio de fibras musculares. Listo, no lo están viendo directamente en una válvula, porque obviamente ahí en una válvula no hay células miocárdicas, y lo que están viendo en esa imagen B son esas fibras musculares en medio de las cuales se está depositando ese cúmulo de células mononucleares que van a dar como resultado esa estructura. Cuando nosotros vemos esa estructura, nosotros sabemos que es un cambio del miocardio asociado a ese tipo de enfermedad. Bueno, a las cardiopatías reumáticas. Espérame un minutico. Profe, esto está necrosado ya ahí, ¿no? O sea, esto se puede asociar con una necrosis. Sí, ese daño en ciertos, o sea, como con la evolución, sí me puede generar la necrosis y la cicatrización de estas áreas, comprometiéndome no solamente válvulas, sino también el mismo miocardio, pues que es una cosa bastante complicada para el paciente, ¿listo? Y es lo mismo que están viendo acá. Esa imagencita que estaban viendo ahí es esta misma imagencita que estamos viendo acá, que ven las fibras del miocardio que se han separado acá en esta área y aquí se ha dispuesto una cantidad de células inflamatorias, casi siempre mononucleares, que ustedes saben que están representadas por linfocitos, por células gigantes, que es esta que ven acá marcada pues por la flecha, y por algunas células plasmáticas. Bueno, entonces esas son las características de la fiebre reumática. Ahora, células en oruga. ¿cómo? Exactamente. Pero no son estas de acá, sino son estas de acá arriba. Estas que le están marcando acá, ajá, exactamente, serían esas. Entonces, acá tenemos lo mismo, tenemos una lesión a nivel, una valvulopatía reumática, y ustedes están viendo cómo se está generando la lesión hasta de las mismas cuerdas tendinosas. No solamente la valva en sí se llega a afectar, sino que también se empieza a generar la destrucción de toda la cuerda tendinosa, de todo el sistema pues como de soporte o del mismo esqueleto fibroso del que hablábamos el día de ayer. ¿Listo? Hay otro tipo de situaciones que se pueden presentar y es lo que llamamos el grupo de las endocarditis. ¿Listo? Entonces, en estos casos lo que se está presentando son eventos infecciosos o enfermedades casi siempre de carácter inflamatorio que vienen a afectar pues ya sea a las válvulas o directamente al corazón.
Aquí en esta imagen estamos viendo lo que corresponde a las válvulas cardíacas que se van a ver afectadas. Entonces, en la endocarditis infecciosa se considera que tenemos dos tipos de endocarditis, que es la aguda y la subaguda. Entonces, en la aguda se considera que parte de una válvula cardíaca que estaba completamente normal y que ha sido expuesta a un microorganismo que es bastante o es altamente virulento. ¿Qué quiere decir? Que es muy patógeno, que es muy dañino para el cuerpo. Por eso no se necesitaba de un daño inicial de la válvula, sino que ella estando sana, con esta infección inmediatamente se va a lesionar. ¿Quién es ese microorganismo altamente virulento? El estafilococo aureus. Bueno, ¿cuál es su, digamos así, cuál es el proceso o qué es lo que genera sobre la válvula? Siempre genera un estado de lesión tipo necrótico y destructivo. El problema de este paciente es que esto es algo muy grave. Cuando tienen una endocarditis infecciosa aguda, es decir, dependiente de infección por Staphylococcus aureus, son pacientes con un alto margen o alto rango de mortalidad y en ellos casi siempre el tratamiento es doble o es dual. No solamente antibióticos, sino que también se requiere tratamiento pues quirúrgico sobre la válvula. El otro grupo, que sería el grupo ya de las subagudas, en ese caso se da por microorganismos que no son tan agresivos y casi siempre se da cuando hay algún tipo de daño en la válvula. Ya la válvula venía con alguna alteración y en ese momento, pues sobre esa alteración se va a dar una infección por un agente que es menos virulento. La subaguda la genera siempre el Streptococcus viridans, ¿listo? Y obviamente como es menos virulento, pues va a ser menos agresiva y menos nociva contra el paciente. Y por lo tanto, el paciente realmente lo que va a necesitar es manejo antibiótico. En este tipo de situaciones, el paciente casi nunca llega al extremo de tener que ser manejado con tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces aquí está. Bueno. Aquí simplemente les quiero mostrar otro tipo de alteraciones que se pueden presentar en las válvulas. Entonces, tenemos que en las válvulas se pueden presentar varios tipos de alteraciones. Unas que son asociadas a la fiebre reumática, pero venga, se las muestro acá más bonita. Acá a la fiebre reumática, que como ya sabíamos, va a ser por ese tipo de reacción cruzada que se está presentando. Otro tipo de lesiones que se van a generar en las válvulas cardíacas son las endocarditis infecciosas, que fue lo que les acabé de mencionar. Los estados, microorganismos que van y me lesionan las válvulas, ya sea endocarditis aguda o endocarditis subaguda. ¿Listo? Hay otra situación en la cual, esta que ven acá, la tercera, en la cual se generan estados o como si fueran trombos sobre las valvas cardíacas, pero no dependen de un proceso de microorganismos ni proceden pues de un proceso como infeccioso o inflamatorio, ¿listo? Que es esa que ven ahí como en la tercera imagen. Y la última imagen casi siempre se asocia a situaciones en las cuales son de características autoinmunes. Son esos pacientes que consideramos que tienen enfermedades autoinmunes diferentes, obviamente a la reacción cruzada de la fiebre reumática, que me van a generar depósito de ciertas sustancias, a veces de calcificación, sobre las válvulas cardíacas y por lo tanto me van a generar la lesión de las mismas. Bueno, entonces, estas serían las 4 tipos de valvulopatías asociadas a ciertas condiciones: fiebre reumática, procesos infecciosos, procesos trombóticos no infecciosos y enfermedades autoinmunes. La característica o la peor viene a ser esta, las endocarditis infecciosas, porque si ustedes ven, tiene la característica de que no solamente daña la valva, sino que también es capaz de generar necrosis
de las cuerdas tendinosas y hasta de los músculos papilares. Entonces, literalmente esto logra casi que comprometer no solamente esta estructura, sino parte del mismo miocardio. Bueno, y obviamente la segunda después de esta tendría que ser la fiebre reumática, que como lo vieron también en otra imagen, también tiene algún tipo de compromiso sobre las cuerdas tendinosas. ¿Listo? Entonces, venga, yo miro. Y aquí simplemente era para mostrarles que en este corazón vemos ya como esquemáticamente, como a mayor potencia, una endocarditis infecciosa. Y en este caso, esa endocarditis es una endocarditis aguda, por lo tanto es por estafilococo aureus, y ustedes logran ver la gran destrucción del parénquima, pues de la válvula cardíaca que se ha generado y cómo él logra extenderse sobre, no solamente sobre la válvula, sino también sobre las cuerdas tendinosas y logra comprometer parte del mismo miocardio. ¿Listo? Entonces, esta es como la parte que tenemos de todo lo que es valvulopatía y de todo lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Hasta aquí les queda alguna duda? Pues